Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy. Aleluya. Amén. La clase que veremos el día de hoy se trata de el tribunal de Dios. Sabemos que el tribunal de Dios es una corte celestial. En el mundo espiritual todo es legal. Podemos decir que en la esfera espiritual, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué sucedió? Fue la mejor transacción legal de la historia. Y cuando él dijo en su palabra, dice, consumado es. ¿A qué se refería él? Él se refería a que todo mandato legal ya estaba cubierto, ya había sido pagado en la cruz del Calvario. Todo lo que a ti y a mí nos condenaba fue clavado en la cruz. Así, también es importante que nosotros sepamos que somos importantes para Dios. Desde el momento en cuanto nosotros nos presentamos delante del tribunal de Dios, nosotros, ¿quiénes somos en el tribunal de Dios? Podemos preguntarnos eso. Aquí vamos a aclarar quiénes somos cuando nos presentamos delante del tribunal de Dios. Cuando nos presentamos delante del tribunal de Dios, nosotros tomamos un mandato legal y lo ejecutamos. Lo ejecutamos. ¿Por qué razón? Un veredicto no tiene poder a menos que se ejecute en el momento. Porque si un juez da un veredicto, ok, lo da el veredicto, pero si al momento no está presente un oficial de la corte, pues eso no se lleva a cabo, ese veredicto. Entonces, nosotros somos fundamentales porque tú y yo somos esos oficiales de la corte debidamente preparados, ungidos, delegados por el Espíritu Santo para cumplir esa función y que se ejecute en el mundo espiritual. Asimismo, si no hay un oficial de la corte que lo ejecute en el momento, entonces no sirve de nada. Nosotros somos los oficiales, como decía, los autorizados para hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función práctica. Una función práctica. Y aquí vamos a aprender cómo presentarnos delante del tribunal de Dios para que se ejecute ese veredicto que nos da el juez de toda la tierra, nuestro Padre Celestial. Tenemos también a nuestro abogado, que es Jesucristo. Y tenemos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todos tenemos también dominios, tronos, todos están allí. Es una nube de testigos que allí en lo espiritual están allí para que se cumpla ese veredicto el cual se está dando. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué no se cumplen tantas oraciones que nosotros hemos hecho?
Tal vez estás pidiendo algo de años, te has pasado la vida durante años pidiendo algo y todavía no se ha cumplido en tu vida. ¿Qué pasa? Hay un derecho legal que el enemigo tiene en tu contra. Y ese derecho legal, el único que puede, o sea, los únicos que podemos nosotros es presentarnos al tribunal de Dios para anular ese derecho legal. Y eso se hace en el tribunal de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos enseñado a hacerlo de una manera errada, de una manera equivocada. Nosotros primeramente, al menos cuando yo no sabía de esto, yo entraba directamente al campo de batalla y decía ato, desato, lloraba, clamaba, y allí hasta que Dios no me resolviera el caso, no me resolviera la situación. Pero muchas veces no se cumplía. Ciertamente a veces con ese nivel de clamor a Dios se cumplían ciertas cosas, pero no se anulaba totalmente todo lo que teníamos que estaba pidiendo, lo que se debería cumplir. Entonces aquí vamos a aprender a que en el tribunal de Dios se resuelven todas estas situaciones, se resuelven y de una manera muy fácil, de una manera bastante. Amén. Y así como les estaba diciendo, pues tenemos que resolver en el caso, tenemos que resolverlo siempre en las cortes celestiales. De nada nos sirve entrar en el campo de batalla sin haber resuelto el caso en el tribunal de Dios. Y para esto, pues vamos a ir a la palabra. Si me lo pueden leer, Daniel 7 del 9 al 10. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Visión de las 4 bestias. Es Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Amén. Así es. Aquí está describiendo el tribunal de Dios. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y de hecho, no solamente vio esto Daniel, sino también lo vio Juan en Apocalipsis, lo vio Ezequiel, lo vio Isaías. Todos ellos lo vieron y la Biblia lo llama el tribunal. Dice, es el tribunal y allí y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando la semana pasada yo les explicaba
sobre Salmo 139, 16, que son los diseños de Dios, porque dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Se refería siempre a los diseños de Dios que están escritos en el libro. Pues escucha bien, tú y yo tenemos plasmado nuestro destino en Dios. Tú y yo tenemos un diseño original de Dios para nuestras vidas y están escritas allí en esos libros. Y para que esos libros sean abiertos, pues nosotros tenemos que necesariamente presentarnos delante del tribunal de Dios a reclamar ese diseño que se cumpla en nuestra vida, porque de lo contrario nos podemos pasar años y años de nuestra vida y todo sigue igual. La manera de hacerlo es yendo al tribunal de Dios, y lo que no has logrado en años lo puedes lograr con solamente una oración. Esa es la revelación. Por eso es importante que no solamente conozcamos a Dios como Padre. Él es nuestro Padre, ciertamente. Y Jesús nos enseñó nos enseñó 3 formas de orar al Padre. O sea, como Padre, a reconocerlo como amigo y también como juez. Porque cuando nos explica él sobre la viuda que se presenta delante de un juez injusto, que ella fue y le dice que se haga ese veredicto, que él dé ese veredicto para que se cumpla lo que ella estaba pidiendo, pero ese juez escucha porque esa viuda lo molestaba mucho, estaba siempre allí y allí. Entonces, allí nos hace ver que debemos ser perseverantes, pues si no se resuelve el caso, en una vez que hemos ido al tribunal, pues debemos ser perseverantes, continuar a ir hasta que Dios nos dé la revelación de cuál es el mandato legal que tiene el enemigo en nuestra contra, por el cual nuestro diseño en esta vida, en esta tierra, no se está cumpliendo. Nosotros tenemos que estar seguros de que nosotros en Dios somos hijos de Dios y que estamos sentados en lugares celestiales. O sea, y esa es nuestra posición de poder, pero eso lo vamos a ver luego. Y entonces, volviendo al tema de la viuda, pues ella se presentó ante un juez injusto. Y si ese juez era injusto, ¿cuánto más nos dará un veredicto mucho mejor nuestro eterno, nuestro Dios, que es nuestro Padre? Cuanto más tendremos un veredicto justo de él, que él es un juez justo. Asimismo, eso nos hace notar en esa palabra. Entonces, y no solamente existe en estos libros, están escritos los destinos de las personas, sino también en estos libros están escritos los destinos de las naciones. Y que necesitamos recuperar esos destinos, y para que esos libros sean abiertos, pues la única forma es de presentarnos delante del tribunal de Dios, delante de las cortes celestiales, para que se vuelva una realidad en nuestras vidas, se vuelva una realidad aquí en la tierra. Así es.
que se cumpla ese diseño original de Salmo 139, 16. Y para eso necesitamos saber cómo entrar, cómo vamos a entrar a esas cortes celestiales, cómo tratar cada asunto que tenemos que resolver en nuestras vidas. Porque el enemigo va a tratar de bloquearte. El enemigo no tiene ningún interés de que tú entres en las cortes celestiales, de que tú entres al tribunal de Dios, de que te presentes delante de él y reclames lo que es tuyo por herencia. Él te pondrá 1000 obstáculos, pero tú tienes que ser perseverante. Y si el día de hoy te has conectado aquí, es porque el Señor quiere que tú sepas eso y quiere que tú llegues a resolver ese caso, de modo que en tu vida pueda desarrollarse ese diseño que Él tiene preparado para ti. Que se cumpla tu misión aquí en esta tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Seguimos con ese misterio aún. El diablo, primeramente te explico que el diablo, por estos asuntos legales que tiene, él nos bloquea nuestras oraciones. Tal vez está bloqueando tu sanidad, está bloqueando esos asuntos financieros que aún no has resuelto. Todo eso lo está bloqueando él. Está bloqueando tu provisión financiera, está bloqueando tu paz, está bloqueando que tu familia toda entera se convierta a los caminos de Dios. Que toda tu familia llegue a conocer el reino de Dios. Y Jesús, vamos a hablar también de Jesús. Jesús, él, como les decía antes, él puso las oraciones en 3 dimensiones. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 11 y en Lucas 18, pero eso no les voy a leer ahorita porque es bastante largo. Eso queda de tarea para ustedes para que lo lean en sus casas. Lean Lucas 11 y Lucas 18. Y allí van a aprender a conocer a Dios como Padre, a Dios como amigo y a Dios como juez. Ahora, en esa dimensión judicial de la cual no sabemos mucho, porque es la verdad, no nos enseñan a conocer al Dios juez. Pero esa revelación viene del Espíritu Santo, a que todos tenemos que saber eso. Hemos estado acostumbrados a ir al campo de batalla y directamente allí enfrentarnos y queremos decirle al diablo, sal de nuestras vidas, vete de aquí, pero sin antes ir al tribunal de Dios. Y no funciona así. No funciona así porque él dice, bueno, esta me está corriendo de aquí, pero yo tengo un derecho legal, un mandato legal, y no me voy hasta que no sea resuelto. Si mientras ella no resuelva eso en el tribunal de Dios, yo estoy aquí tranquilo. Y es por eso que sigues en esa situación. Entonces, ese es el punto. Volviendo al caso de la viuda, el punto es que así como Dios es también un Dios juez y es un Dios justo, pues Él nos va a resolver, nos va a dar un veredicto de acuerdo a lo que está escrito en el libro
en el libro donde está escrito tu nombre. Allí, en ese libro, esos libros serán abiertos para que se cumpla tu destino. Y también vas a ver ese veredicto siempre a tu favor. ¿Por qué? Tienes todas las de ganar. Tienes a tu Padre, que es el juez. Tienes a Jesucristo, que es tu abogado. Y tienes a los ángeles que están a tu servicio. Entonces, la Biblia dice que estamos sentados en esos lugares celestiales y vamos a ver Efesios 2:6. Que alguien me lo lea, por favor. Amén. Amén. Adelante, Pastor Max. Amén. Yo lo Adelante. tengo. Amén. Ya, ¿sí me Amén. escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, Es que el amén. teléfono me juega sucio. Hecho, dice, la palabra de Dios dice, Dios al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Amén. 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 Y bueno, Él nos dio un lugar allí en esos lugares celestiales, allí, juntamente con Él. Entonces vamos a leer también Hebreos 12, del 22 al 24. Pastor Magno, adelante. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. No, sigo. No, basta. Hasta Perdón. el 24. Ok. Hebreos 12 hasta 24. Del Ok. 22 al 24, sí. Ok, sigo entonces. A Jesús, Amén. el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí nos habla que hemos ido a Sión, hemos ido a la ciudad del Dios vivo y allí también nos habla del juez mediador, nos habla del nuevo pacto, nos habla de la sangre y de mejores cosas en el espíritu de los justos. De eso nos habla esta palabra. Y esto nos explica que desde esta posición nosotros tenemos una grande, muy grande autoridad. Desde esa sangre, nos habla de la sangre de Jesucristo. Esa autoridad tremenda que tenemos en Cristo para presentar nuestras peticiones, que son asuntos legales ante las cortes del cielo, y ver a Dios que nos dé un veredicto a nuestro favor y que se cumplan esos veredictos de Dios, que se cumplan aquí en la tierra. A mí me pasaba en ciertos casos, como les decía, que yo me presentaba delante del tribunal de Dios y empezaba a atar, desatar allí, a clamar, a decir todas esas cosas y no se resolvía nada. En el momento en que se resolvió la situación, fue en el momento en que me presenté delante del tribunal de Dios y le dije: Señor, te pongo
vengo con un corazón contrito, te pido perdón por mis pecados, por todo, Padre, pero yo te pido que tú, como eres juez de toda la tierra, pues des un veredicto. Aquí yo estoy, me presento como oficial de tu corte celestial. Yo estoy aquí para que tú me cumplas de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad y de acuerdo a lo que está escrito en Salmo 139:16, y que los libros sean abiertos, porque en esos libros están escritos mi destino, Señor, que ese destino profético que tú desde antes que yo naciera ya estaba, ya tenías allí todas esas cosas sin faltar, una de ellas que se cumplan en mi vida, Padre. Y allí sí empecé a ver la gloria de Dios. Él comenzó a abrirme puertas, a abrirme caminos, y allí se está cumpliendo porque son muchas cosas, y aún en mis hijos, porque en mis hijos, sobre todo en el mayor, ¿verdad? Tengo que ir puntito por puntito, porque son tantas cosas que a veces uno como madre no se las cuentan todas, ¿no? Pero a veces yo me presento delante del tribunal y no voy en mi nombre, yo voy en el nombre de él y digo, bueno, me presento aquí, digo el nombre de mi hijo y empiezo a decirle, Padre, perdón por esto, y imagino todo lo que él, todos los pecados que puede estar cometiendo, y le digo, se lo digo a Dios, le digo, por esto, perdón, por esto y por esto. Y entonces allí el Señor Espíritu Santo me va revelando más y más, y Él me dice, pero también pide perdón por todo lo que has dicho en contra de tu hijo, o por todo lo que has pensado en contra de tu hijo. Y entonces yo allí le digo, Señor, perdóname, porque en algún momento dije palabras que lo ataron, y dije palabras que no iban de acuerdo a tu diseño, y empiezo a pedirle perdón a Dios por ciertas cosas, ciertas situaciones que a veces en el diario vivir nosotros les decimos a nuestros hijos palabras que los atan. Y allí se fue desatando ese destino de él, se va desatando poco a poco. Y allí se resuelve ese caso, allí en el tribunal de Dios. Y estoy viendo la gloria de Dios. Estoy viendo la gloria de Dios. Asimismo, ustedes tienen que hacerlo. Tienen que presentarse delante de la corte celestial, y así mismo de esa manera. Y una vez que ya han obtenido ese veredicto, cuando Dios dice, lo absuelvo, te absuelvo a ti, te absuelvo a tus hijos, a tu esposo, los absuelvo, entonces allí sí nos toca otra lucha. ¿Cuál es la lucha allí? Allí tenemos que primeramente con nuestras palabras desatar, o sea, desatar la gloria de Dios para sus vidas, o sea, todo lo bueno, decir todo lo bueno, como veo a mi hijo, una saeta en contra de Satanás y las tinieblas, cómo lo veo como un profesional, como un hombre de Dios, o sea, todo eso yo lo desato para el bienestar de él, y después si voy y enfrento a Satanás, mira, Satanás, ya se resolvió este caso en la corte celestial, así que yo vengo echándote fuera de mi vida y de la vida de mis seres queridos. Y allí inicio a decirle que se cumpla la palabra de acuerdo
la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Es el momento en que él huye cuando nosotros hemos hecho las cosas bien, cuando hemos seguido los pasos correctamente de nuestra oración. ¿Y cómo es el tribunal de Dios? Es como una corte real. Es una corte real la que tú tienes que imaginarte de que estás propio en una corte, que estás en un juicio y que allí está Dios en su trono y que está Él como juez en esa corte celestial. Y que allí y que tenemos que entrar en una esfera de santidad con un corazón de acuerdo, o sea, con un corazón limpio. Tenemos que entrar en esa esfera con santidad, tenemos que entrar con arrepentimiento, tenemos que entrar entendiendo que la gracia de Dios no nos da licencia para pecar, pero sí nos da poder para vivir sobre el pecado, para que podamos tomar nuestra posición justa en las cortes del cielo y ver la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas. Y aquí vamos a hablar también de, busquemos Santiago 4:7. Amén. Amén, amén, adelante. Amén. Santiago 4:7 dice así la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Amén. Allí eso nos confirma que tenemos que someternos a Dios. Lo que les decía de ir con santidad, de presentarnos con un arrepentimiento delante de Dios. Y una vez que hemos resuelto, que Dios nos resuelve ese caso y nos da el veredicto justo, pues nosotros allí hemos sido sometidos a Dios y el diablo tiene que huir. Así es. Vamos a leer también Lucas 22:31. Recién. 22:31. Sí, amén. Amén, lo leo. Así dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Siga. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Amén. Pedro. Amén. 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 Entonces, aquí, ¿qué está hablando? Está hablando Jesús, le dice a Pedro, le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Allí Jesucristo le está diciendo a Pedro que él tenía un derecho legal por el cual Satanás tenía el derecho de pedirlo para zarandearlo. Y
pero yo he rogado por ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo puede hacerlo. Yo he rogado por ti. Jesucristo se presentó en el tribunal de Dios porque Jesucristo es nuestro abogado. Él se presentó y él ganó ese caso, ese veredicto. Dios lo dio a favor de Pedro para que su fe no falte. O sea, había un caso legal en contra de Pedro, falta de fe. Y Jesús lo resolvió en el tribunal de Dios para que ese libro fuera abierto, el libro de Pedro, y se cumpliera el destino profético de Pedro aquí en esta tierra. Eso es así lo tenemos que hacer también cada uno de nosotros. Y también podemos ver que qué pasa. Vamos a seguir tratando el mandato legal que tiene el enemigo en nuestra contra. Y para eso vamos a leer Primera de Pedro 5:8. Si alguien me lo busca rápidamente, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Amén. Él es nuestro adversario. El diablo es nuestro adversario. ¿Y qué significa la palabra adversario? La palabra adversario viene de antidicos, ¿no? ¿Qué significa derechos? O sea, derechos. Anti significa contra y dicos, derechos. O sea que Satanás tiene un derecho, un mandato en nuestra contra. En nuestra contra. ¿Y para qué? Para negarnos lo que es por derecho nuestro. Así que no vale que corramos directamente, corramos a ir a la batalla porque nos pasan ciertas situaciones. No vale que corramos a la batalla. Vale que primeramente resolvamos el caso en el tribunal de Dios. Y después sí salimos a la batalla, a quitarle al enemigo lo que es nuestro. Y seguro allí ganamos esa batalla. Y ese destino para nuestra vida va cumplido en el nombre de Jesús. Y después de haber escuchado esto, ustedes dicen, cada uno, yo sé que están pensando en que quieren resolver ese caso, esos casos. No solamente será un caso, sino son varios casos los cuales ustedes tienen que presentar a la corte celestial. Así que todos con sus cámaras, por favor, de modo que podamos iniciar esta administración, que sea el Espíritu Santo ministrándolos, y vamos a orar para que vamos a entrar a esas cortes celestiales y que sea el juez justo de toda la tierra, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo fiel, resolviéndonos este caso, nuestro abogado resolviéndonos este caso.
En el nombre de Jesús, cierren sus ojos allí y díganle allí conmigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vayan allí, primeramente pidiéndole perdón a Dios en el nombre de Jesús, pidiendo perdón. Padre amado, yo te pido perdón. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que perdones, oh Dios, todos mis pecados. Padre, vengo a ti con un corazón contrito, con un corazón humillado. Padre, vengo a ti presentándome, Señor, delante de tu trono, Padre Santo, Padre Celestial. Allí ustedes van a ver que van entrando a esos lugares celestiales. Ustedes van a entrar al tribunal de Dios. Ustedes van a ver cómo las puertas se están abriendo. Allí van a entrar a esas cortes celestiales de Dios. Y allí se van a encontrar con el juez. Con el juez se van a encontrar. Y díganle, Padre, perdón, perdón por todas mis iniquidades, perdón por todos mis pecados, perdón por todos los pecados generacionales que he venido arrastrando, perdón por todos mis ancestros, perdón por todas mis generaciones, perdón por toda mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido tu perdón. Te pido que me absuelvas cada pecado, Padre. Padre, cada iniquidad que ha habido en mi vida y en mis generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, a ti recurro, Padre. De acuerdo a Romanos 12. Me presento, dile, me presento delante de ti, Señor, como sacrificio vivo. Si hay algo, Señor, que está impidiendo que tu libro, el libro donde está escrito mi diseño original, el libro donde está escrito mi destino, está siendo obstaculizado por el diablo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, te pido que de acuerdo a tu santa palabra, Señor, que de acuerdo a Colosenses 2:14, donde dice que toda acta que a mí me era contraria es clavada en la cruz del Calvario. El enemigo no tiene ningún derecho legal porque la sangre del Cordero, la sangre de Cristo a mí me redime de todo pecado y es por gracia de Dios que hoy estoy aquí delante de este tribunal de Dios. Gracias, Señor, por concederme el privilegio de presentarme delante de ti, Señor. Gracias por darme, Señor, esa autoridad de presentarme como oficial de esta corte celestial. Padre, para anular todo decreto que estaba en mi contra. Y Padre, que tú des un veredicto a favor mío. Y que se anule todo lo que estaba en mi contra y en contra de mis generaciones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que en este momento se abra tu tribunal, oh Dios, y allí empiecen a ver al Dios juez allí con ese que tienen allí en el tribunal allí. Imagínense una verdadera corte. Imagínenla allí y allí está Dios.
Este caso se resuelve hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y allí entramos confiados al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro. Hoy se resuelve esa situación. Hoy se resuelve en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque somos justificados por la sangre del Cordero, todos nuestros pecados, porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Allí, Él cayó sobre Él. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Quién lo cree que ya es sano? Que ya eres sana, mujer. El juez de toda la tierra hoy está dando ese veredicto. Y ese libro que había estado cerrado hoy se abre. Hoy se abre y trae un nuevo decreto. Tú eres sano. En el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, díganle allí, Padre eterno, te reconozco como el juez de mi vida, como el juez de toda la tierra. Señor, hoy por fe he venido a tus tribunales. Y estoy aquí delante de Dios y he visto las puertas de tus cortes celestiales abrirse en este día. Y te pido, Señor, si hay algo que te desagrada de mí, que tu sangre hoy mismo lo limpie. Que sea tu sangre limpiando a cada guerrero, a cada guerrera aquí presente, oh Dios. Oh Jesucristo, clamo la sangre de Cristo, clamo la sangre de Cristo, la sangre gloriosa de Jesucristo. Allí, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, aquellos de más alto rango, versen la sangre de Jesucristo allí en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada persona que aquí se ha conectado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sean limpios de todo pecado, limpios de toda iniquidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que todo el mandato legal que el diablo tenía en contra de estos hijos de Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús, sean clavados esos decretos en la cruz del Calvario. Allí, si el diablo tenía alguna acta en contra de estos hijos de Dios, hoy la rompo, la cancelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se rompe el odio, se rompe el rencor, se rompe la falta de perdón, se rompe el rechazo, se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús todo decreto de brujería, hechicería, se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se rompen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se rompen todos esos decretos que fueron dados allí en el tribunal infernal. Se rompen decretos de drogadicción, de alcoholismo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se rompen los decretos de inmoralidad sexual. Se rompen esos decretos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora se están rompiendo,
rompiendo, se rompe, hay un rompimiento, hay cadenas que se están rompiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Veo cadenas caer en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Allí donde estaban las almas cautivas en esas cárceles espirituales, hoy salen a la luz de Cristo, salen a la luz del mediodía, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, salen, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Ahora le decimos al diablo, la palabra de Dios dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá. Así que tú tienes que salir de las vidas de estos hijos de Dios. Sal fuera en el nombre de Jesús. Es una orden. La orden es eterna. No tienes nada que hacer aquí en estas vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro un nuevo decreto para estos hijos de Dios. Ellos le van a servir a Dios. Ellos son libres por gracia, son salvos en el nombre de Jesús. Es el nombre a cual le fue dada toda autoridad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Así que en el nombre de Jesús declaro libertad, declaro sanidad, declaro los decretos que Dios diseñó y que están escritos en los libros, porque los libros han sido abiertos. El juez ha dado un veredicto y ese veredicto es de paz, ese veredicto es de amor, ese veredicto es que se cumple en tu vida el propósito por el cual Él te diseñó antes de la fundación del mundo. Tú eres valioso, tú eres valiosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, recuperas tu diseño, se recupera ese diseño de Dios en tu vida, se recupera en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes un ministerio, tú tienes dones, tú tienes un llamado en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, como oficial de esta corte celestial, oh Dios Padre, te pido que cada petición aquí de cada uno de los guerreros y guerreras se cumpla, que cada una de las personas que tú hayas convocado el día de hoy aquí en el nombre de Jesús sean sellados, cada petición sea sellada y asegurada. Y que se vuelvan una realidad aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Allí en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ángeles atamos la venganza, la retaliación, el ataque, el contraataque y todo lo que se quiera levantar en nuestra contra, quedan atados, encadenados al abismo y sin retorno. Todo demonio que haya salido de las actas que se rompieron al abismo y sin retorno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y declaro la paz de Dios, la libertad, unción del Espíritu Santo, llenando las vidas, la unción, el poder de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.